Un cordial saludo para todos ustedes, qué alegría encontrarnos en este momento de reflexión a través de Satel Samaniego Televisión. Llegamos hasta cada uno de sus hogares con el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a clamar la presencia del Espíritu Santo para que nos asista en este momento de gracia, de bendición. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente y con el mismo Espíritu, y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Espíritu Santo, dadnos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla, facilidad y abundancia de palabras para predicarla, fortaleza para cumplirla. Abridnos a la ciencia divina Jesucristo, instruye nuestros proyectos y que todos nuestros ideales lleguen a un feliz término. Por Jesucristo nuestro Señor. Estamos a punto de recibir el mensaje incorruptible de la palabra del Señor. Este mensaje que es actual, vivo y operante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, transforman la realidad de la sociedad, la realidad de las comunidades, de las familias y de la persona en sí. Gracias, Señor, por este momento que nos permites acercarnos vitalmente a tu palabra. Tenemos un encuentro personal con tu mensaje de amor, con tu mensaje de misericordia. Nos disponemos entonces en este momento a escuchar el mensaje de salvación. Este mensaje está tomado del Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, versículo 27 al 33. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino les preguntó: ¿Quién dice los hombres que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías, otros que eres alguno de los profetas. Él entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Cristo. Pero Jesús le dijo con firmeza: no se lo digas a nadie. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que iba a ser condenado a muerte y que resucitaría después de 3 días. Hablaba con mucha claridad. Debido a eso, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. En cierto momento Jesús se dio vuelta y vio a sus discípulos. Entonces reprendió a Pedro con estas palabras: detrás de mí, Satanás, tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este momento entonces vamos a compartir este mensaje que lo he titulado ¿Quién es Jesús para nosotros? A manera de pregunta. ¿Quién es Jesús para nosotros? Este episodio que hoy hemos escuchado, hemos proclamado con la fuerza del Espíritu Santo, ocupa un lugar muy central en la vida del discípulo misionero de Cristo. Sabemos que Jesús hizo muchas cosas y los discípulos de Cristo fueron testigos oculares de las acciones de nuestro Señor. Fueron testigos de la resurrección de Lázaro, de el devolverle la vista al ciego. Fueron testigos oculares
de que un paralítico volvió a caminar, de que una persona sordomuda comenzó a hablar y a escuchar. Fueron testigos de la resurrección de la hija de Jairo. Fueron testigos de la resurrección de otro joven. Muchos milagros, muchos prodigios, muchos signos, muchas bendiciones recibieron los contemporáneos a Cristo. Los discípulos llevan ya conviviendo mucho tiempo con el Señor, compartiendo la mesa, compartiendo la oración, compartiendo la vida. Ha llegado el momento en que se han de pronunciar con claridad sobre quién representa a Jesús para sus vidas. ¿A quién están siguiendo? ¿Qué es lo que descubren en Jesús? ¿Qué captan en su vida, en su mensaje, en su proyecto? ¿Quién es Jesús para ellos? ¿Qué representa Cristo para la vida de estos hombres que decidieron dejarlo todo y seguir al Maestro de Galilea? Seguramente desde que comenzaron a convivir con Él, les asaltaban muchas preguntas, venían muchas inquietudes al corazón de los discípulos sobre la identidad auténtica del Señor. A ellos les sorprende la autoridad con la cual habla el Señor, no como los maestros de la ley, sino como una persona que tiene autoridad. Autoridad que se representa en la fuerza de curar enfermos, de perdonar los pecados en el nombre de Dios. ¿Quién es ese hombre en quien sienten tan presente y cercano la presencia de Dios como amigo de la vida y del perdón? ¿Quién es ese hombre en quien experimentan la misericordia cercana de Dios, la ternura, el perdón de Dios? Entre tantos seres humanos que hemos existido sobre la faz de la tierra, absolutamente ninguno ha dado con la talla, el talante del Maestro de Galilea. Solo a Jesús le ha interesado la dignidad del enfermo, del pobre, del anciano. No se ha mirado en tierra de Jerusalén un hombre tan interesado por el sufrimiento de la gente, de las mujeres, de los niños, de los enfermos, de los marginados, de los hechos a un lado. Jesús lanza una pregunta que es de mucha importancia. Para la gente, ¿quién soy yo? Y comienzan a surgir todo tipo de respuestas. Unos dicen que eres un profeta más. Otros dicen que eres Juan Bautista, que ha regresado a la vida. ¿Cuántas apreciaciones del Señor? ¿Cuántas ideas de Cristo, el Salvador? Hoy en día decimos Jesucristo, un revolucionario. Jesucristo, un hombre que cambió la historia. Jesucristo, un esquizofrénico, tal vez. Muchos pensamientos, muchas cuestiones que tal vez no son ciertas, no son verdaderas. Pero aquí viene la pregunta fundamental de nuestro Señor. Y para vosotros, ¿quién soy yo? ¿Qué decís vosotros de mí? ¿Qué represento en la vida de cada uno de vosotros? No basta con que tengamos opiniones diferentes. No basta con que tengamos reflexiones diferentes de lo que representa Jesús. Es necesario que los que se han comprometido con su causa reconozcan el misterio tan grande que encierra su persona. Él es el Hijo de Dios. Pedro, en el nombre de toda la iglesia, toma la vocería y dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios vivo, tú eres el Salvador, el Redentor, el que debía venir al mundo a salvar de todos los pecados. No es posible seguir a Jesús
de manera inconsciente y ligera ni temeraria. Debemos conocerlo con mucha profundidad. ¿Quién es Él para dar ese paso, para lanzarnos a seguirlo? Debemos experimentar su presencia dulce en nuestras vidas. La confesión de Pedro todavía es muy limitada. Los discípulos aún no han conocido la crucifixión de Jesús a manos de sus adversarios. No pueden ni sospechar que será resucitado por el Padre como Hijo amado. No conocen todavía experiencias que les permitirán captar mejor lo que se encierra en Jesús. Solo siguiéndolo de cerca lo irán descubriendo con fe creciente. Para los cristianos es vital reconocer y confesar cada vez con más hondura el misterio de Jesús, el Cristo, el que ha resucitado, el que ha vencido la muerte. Eso es fundamental para que usted y yo lo conozcamos, lo amemos, lo sigamos y lo sirvamos en su parroquia. Y para conocer quién es Jesús, debemos tener un contacto vivo con los santos evangelios, con su palabra, con su mensaje redentor, con su mensaje de misericordia. ¿Quién es Jesús para nosotros? Después de 2000 años, esta palabra sigue siendo actual, esta pregunta sigue siendo actual, presente. El Señor nos sigue interpelando. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es el Señor para nosotros? Preguntémonos en un momento, ¿quién es Jesús de Nazaret en nuestra vida, para nuestras familias, para nuestras comunidades, para nuestros pueblos? ¿Qué es Jesús? ¿Qué representa Jesús en nuestros medios? Simplemente será que su persona nos ha llegado a través de imágenes, de devociones, por tradición, por explicaciones, por catequesis. ¿Será que solamente el mensaje de quién es Jesús nos ha llegado de una forma muy somera, muy sencilla? ¿Será que usted y yo estamos colocando alma, vida y corazón para conocerle cada día más? ¿O será que nos quedamos con lo que recibimos en una catequesis presacramental, una catequesis de comunión, una catequesis de confirmación, una catequesis antes del matrimonio? Es un momento para reflexionar. Es un momento para elevar nuestros ojos al cielo. No es lo que dicen los otros, sino lo que usted tiene en su corazón, ese concepto que tiene usted en su corazón. No es lo que han escrito otros, sino lo que usted siente de Jesús de Nazaret. Tal vez de forma muy rápida afirmamos que Jesús es Dios, que Jesús es el pastor, el redentor, y estas palabras las podemos repetir mecánicamente, sin pensarlas, sin meditarlas. Tal vez estas palabras las repetimos porque otros las dicen, las pronuncian, pero ¿será que usted las dice, las pronuncia, las proclama, las declara con un corazón sincero, con un corazón decidido, firme? ¿Será que siente eso en su corazón o estamos repitiendo lo que otros han repetido? También decimos hoy en día Jesús es el Señor, pero ¿es Él quien dirige nuestra vida? ¿Doblamos nuestra rodilla ante la presencia del Señor? ¿Le rendimos alguna vez nuestro ser? ¿De qué nos sirve llamarlo tantas veces Señor si no nos preocupamos en seguir sus pasos? También confesamos que Jesús, que el Señor es el Cristo, es decir, el Mesías enviado por nuestro Señor para salvar al ser humano. Pero, ¿qué hacemos para construir un mundo más humano siguiendo sus pasos? Nos llamamos cristianos, pero ¿qué hacemos para sembrar libertad, dignidad y esperanza en nuestras comunidades?
Proclamamos que Jesús es la palabra de Dios hecha carne, es decir, Dios hablándonos en los gestos, en las palabras y la vida entera de Jesús. Si eso es así, ¿por qué dedicamos tan poco tiempo a leer, meditar y vivir su evangelio? ¿Por qué escuchamos tantos mensajes, consignas y mis magisterios antes que su palabra sencilla e incondicional? Lo llamamos también pastor, pero Él es el que dirige nuestras vidas u otras realidades espaciotemporales. Lo llamamos también el Redentor, pero muchas veces confiamos en la criatura antes que en Él. Lo llamamos de muchas formas, lo llamamos de muchas maneras, pero tal vez nuestros actos, nuestra vida no va acompañada con eso que proclamamos de Cristo el Señor. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para ti? Y si tienes una respuesta en este momento en tu corazón, debes hacer completamente lo contrario a lo que estás haciendo ahora. Debes confiar en su persona, en su mensaje de amor, en su palabra. ¿Quién es Jesús para nosotros? Seguimos en esta reflexión. ¿Quién es Jesús para nosotros? Desde niños nos hemos acostumbrado a pronunciar la palabra Dios, la palabra Padre, la palabra Cristo, la palabra Señor, la palabra Jesús. Y tal vez no hay un eco profundo en nuestro corazón. Tal vez esta palabra no resuena, no transforma, no libera el corazón del ser humano. Nos hemos acostumbrado a proclamar, simplemente a decir de labios para afuera, la palabra Jesús, la palabra Cristo. Hace 20 siglos Jesús lanzó esta pregunta: la gente, ¿quién dicen que soy yo? Y para vosotros, ¿quién soy yo que represento? Muchos pensadores, muchos poetas, muchos escritores han consignado por escrito las apreciaciones sobre Jesús, sobre el Cristo, sobre el Señor. Se ha escrito muchas cosas bonitas, muchos poemas de nuestro Señor, oraciones muy, muy bonitas que llegan al alma, llegan al corazón de quien las lee, de quien las pronuncia. Pero, vuelvo y repito, tal vez se quedan en una palabra muerta, en una palabra vacía. Nos podemos emocionar leyendo un artículo acerca de Cristo o un poema o una oración acerca de Cristo, pero nos quedamos con una palabra muerta, con una palabra vacía. Hemos leído mucho acerca del Señor, los que nos interesamos de su persona, de su mensaje de amor. Muchas personas importantes nos han mostrado el rostro de Cristo. Muchos sacerdotes, muchos obispos nos han hablado de Él, muchos predicadores nos han hablado de Él de una forma maravillosa, de una forma magistral. Pero la cuestión no es lo que los otros piensen del Señor, de Cristo, de Jesús, sino lo que usted y yo pensemos de Él. Y Él es el Hijo del Dios vivo, Él es el Cristo, el Mesías. Por eso en este momento debemos declarar: Señor, que tú eres el dueño y Señor de nuestra vida. Tú no eres un revolucionario, tú no eres una persona que existió y dejó de existir. Tú eres, Señor, el Cristo, el Redentor de mi vida, el dueño de todo mi ser. Que el Señor y la Virgen Santísima nos siga acompañando y que Él sea para nosotros camino, verdad y vida. Hasta pronto.